Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más importantes, más fascinantes de la psicopatología moderna. Durante muchísimo tiempo hemos intentado entender la personalidad, pues metiéndola en cajas, en categorías que parecían muy claras y definidas. Pero, ¿y si la personalidad no funciona así en realidad? ¿Y si se parece más a un espectro de colores, con infinitos matices? Pues de eso va esto. Vamos a explorar la increíble transformación en el mundo del diagnóstico, desde esas etiquetas tan rígidas a una visión mucho más fluida, dimensional y, sobre todo, más pegada a la realidad. Para que nadie se pierda en este viaje, he preparado una hoja de ruta con 5 paradas clave. Primero, vamos a empezar con el sistema clásico, el que ha dominado el panorama durante décadas. Después, veremos por qué ese sistema empezó a hacer aguas. En la tercera parada, descubriremos la propuesta que ha llegado para revolucionarlo todo. Luego, analizaremos un punto intermedio, un intento de puente que ha generado muchísima polémica. Y terminaremos viendo cómo se las apañan los profesionales hoy en día en este panorama tan complejo. Venga, que empezamos. Bueno, pues vamos al principio de todo. Durante más de 40 años, si hablabas de diagnóstico en salud mental, hablabas del DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico. Es el gran clásico, y su enfoque siempre ha sido el mismo: clasificar, coger la complejidad de la personalidad y ordenarla en grupos, en categorías. La filosofía detrás de este modelo es, súper sencilla de entender. O tienes un trastorno o no lo tienes. No hay más. Imagina un interruptor de la luz. O está encendido o está apagado. Pues esto es igual. Si cumples con un número concreto de síntomas, de criterios, ¡zas!, entras en la caja diagnóstica. Si te falta solo uno, te quedas fuera. Así de blanco o negro. En teoría, claro. Y para poner un poco de orden en todas estas cajas, el DSM las organizó en 3 grandes grupos, los famosos clusters. El primero de ellos es el grupo A, que agrupa a los perfiles que podríamos llamar raros o excéntricos. ¿Qué tienen en común? Pues sobre todo una tendencia muy marcada a distanciarse de los demás, mucha desconfianza y comportamientos que, socialmente se ven como peculiares. Luego tenemos el grupo B. Este es, sin duda, el que más ruido hace en las consultas, el más intenso. Lo que lo define es una emocionalidad desbordada, muchísima impulsividad y unas relaciones con los demás que son, auténticas montañas rusas, llenas de conflicto. Son los perfiles que con frecuencia acaban en urgencias, con vidas muy, muy inestables. Y por último, llegamos al grupo C, el de los ansiosos o temerosos. Aquí, el motor que lo mueve todo es el miedo. Un miedo profundo. Miedo a que te rechacen, como en el trastorno evitativo, miedo a perder el control de todo, como en el obsesivo-compulsivo, y, ojo, un miedo atroz a que te abandonen. Y este último es precisamente el núcleo del trastorno de personalidad por dependencia, el TPD, que va a ser el ejemplo que nos guíe durante todo este análisis. A ver, este sistema de cajas fue útil, ¿eh? Ayudó a que los profesionales hablaran un mismo idioma. Pero la realidad de la consulta, la vida real de las personas, es mucho más enrevesada. Y con el paso del tiempo, tanto los investigadores como los terapeutas empezaron a darse cuenta de que el modelo tenía unas grietas enormes. Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Al final, la vida real no viene en paquetes bien etiquetados. El sufrimiento de una persona es desordenado, los síntomas se mezclan, todo tiene matices. Y es justo ahí, en esa complejidad, donde el modelo de cajas empieza a fallar estrepitosamente. Los problemas fundamentales eran 3, principalmente. El primero, que creaba lo que se llama comorbilidad artificial. Es decir, las personas reales casi nunca encajan en una sola caja y acababan con una colección de 3, 4 o 5 etiquetas que al final liaban más de lo que ayudaban. Segundo, los límites eran totalmente arbitrarios. ¿Por qué 5 criterios y no 4 o 6? No hay una razón biológica para esa línea. Y por último, y quizá lo más grave, era poco útil para la terapia. Una etiqueta no te dice por dónde tienes que empezar a trabajar con una persona. Pensemos un momento en nuestro caso, el trastorno de personalidad por dependencia. Para diagnosticarlo, necesitas cumplir 5 de 8 criterios, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la persona que cumple 4 de esos criterios pero con una intensidad que le destroza la vida? Según el manual, no tiene el trastorno. ¿Acaso sufre menos que alguien que cumple 5 criterios de una forma muy, muy leve? Este numerito, este umbral, crea una división artificial y súper rígida entre sano y enfermo, que la realidad del sufrimiento humano simplemente no respeta. Pues bien, ante todos estos problemas, la Organización Mundial de la Salud, con su nuevo manual, la CIE-11, no propuso un pequeño ajuste, no, propuso una auténtica revolución, un cambio total de mentalidad, olvidarnos de las cajas y empezar a pensar en espectros. Fijaos bien porque el cambio de filosofía es radical. El DSM, el modelo de cajas, pregunta, ¿qué etiqueta le ponemos a esta persona? La CIE-11, el modelo de espectros, pregunta algo totalmente distinto. ¿Cómo de afectada está la vida de esta persona y por qué rasgos concretos? La primera busca una categoría, la segunda busca entender un perfil único.
El foco ya no está en qué tiene, sino en cómo está y qué le está pasando. Para hacer esto, la CIE-11 nos propone un sistema muy lógico, en 2 pasos. Lo primero de todo, lo más importante, es evaluar la gravedad. O sea, cuánto están interfiriendo estos problemas de personalidad en el día a día de la persona, en su trabajo, en sus amistades, en su familia. Y una vez que tenemos clara la gravedad, ahí sí, pasamos al segundo paso, describir qué sabores o qué rasgos específicos están causando todo ese malestar. Y este foco en la gravedad no es ninguna tontería, tiene consecuencias muy prácticas. Un deterioro leve, por ejemplo, podría ser alguien que tiene problemas serios con su pareja, pero que en el trabajo y con los amigos va tirando. Un nivel moderado ya significaría que los problemas afectan a casi todas las áreas de su vida. Y uno grave nos hablaría de una persona que casi no puede funcionar de forma autónoma. Entender esto es infinitamente más útil para planificar un tratamiento que tener una simple etiqueta. Vale, una vez que tenemos la gravedad, la CIE-11 nos da una paleta de 5 grandes dominios para colorear el perfil de la persona. Son estos: afectividad negativa, desapego, disociabilidad, desinhibición y anancastia. Si volvemos a nuestro ejemplo del TPD, en este nuevo modelo, el diagnóstico ya no sería TPD, sería algo como trastorno de personalidad de gravedad moderada con un rasgo predominante de afectividad negativa. Y esto describe perfectamente esa mezcla de ansiedad, miedo al abandono y sumisión. ¿Veis la diferencia? Es mucho más descriptivo. Pero esperad, que la historia se pone todavía más interesante. Ante la avalancha de pruebas a favor del modelo dimensional, la gente del DSM obviamente no se podía quedar de brazos cruzados. Así que intentaron crear su propio modelo dimensional, pero la cosa no salió como esperaban y se lió una buena polémica. Este intento se llama Modelo Alternativo para los Trastornos de la Personalidad, o AMPD. Lo curioso es que no es el modelo principal del DSM, está como en una sección de propuestas para el futuro. Y es un modelo híbrido. Intenta coger lo bueno de la CIE-11, como evaluar la gravedad y los rasgos, pero sin soltar del todo algunas de sus viejas cajas, de sus viejas categorías, un poco a medio camino. Y aquí es donde saltó la bomba, la gran controversia. En este intento de refinar el sistema, el AMPD propuso, de repente, eliminar 4 de los 10 trastornos de personalidad de toda la vida. Y sí, como estáis viendo en la tabla, uno de los que se quedaban fuera era precisamente nuestro trastorno de personalidad por dependencia. La justificación oficial, la que dieron en los documentos, fue puramente estadística. Dijeron que los rasgos del TPD no formaban un perfil único, que se solapaban tantísimo con otros trastornos que, en su opinión, no merecía tener una categoría propia. Su propuesta era que resultaba más preciso describir a estos pacientes por sus rasgos, como la sumisión o la ansiedad por separación, dentro del gran dominio de la afectividad negativa. Pero claro, esta decisión fue criticadísima. Muchísimos expertos salieron a decir que, oye, que hay décadas de evidencia clínica y de investigación que apoyan que el TPD es una entidad con todo el sentido del mundo. Señalaron que el solapamiento de síntomas es lo más normal del mundo en medicina y que eliminar la categoría de un plumazo podría ser un desastre para la investigación, porque si algo no tiene nombre, no recibe financiación para ser estudiado. El debate, a día de hoy, sigue muy abierto. ¿Y entonces dónde nos deja todo este lío? Pues nos deja en un momento de transición que es absolutamente fascinante. Un momento en el que los profesionales de la salud mental tienen que ser, por decirlo de alguna manera, trilingües. El punto clave, lo que hay que entender, es que ahora mismo coexisten 3 sistemas a la vez. El DSM clásico de las cajas, el modelo híbrido del propio DSM y el modelo puramente dimensional de la CIE-11. Un buen clínico no puede decir yo solo uso este. Tiene que entender los 3 para tener el mejor kit de herramientas posible y poder usar el lenguaje más útil para cada paciente en cada momento. Esta tabla final es la chuleta perfecta, el resumen de todo lo que hemos hablado. Fijaos, para un mismo paciente, el DSM clásico le pondría la etiqueta TPD. El modelo alternativo del DSM le diría trastorno de la personalidad especificado por rasgos y añadiría un perfil de rasgos. Y la CIE-11 lo llamaría trastorno de personalidad moderado con afectividad negativa prominente. Son 3 idiomas distintos para describir un mismo sufrimiento. Así que terminamos con la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Cajas o espectros? ¿Etiquetas o perfiles? No hay una respuesta sencilla, pero el camino parece que va en una dirección clara, hacia un entendimiento más profundo, con más matices y más personalizado. Quizá la verdadera pregunta para el futuro ya no es cómo podemos clasificar mejor, sino cómo podemos usar cualquier clasificación para lo que de verdad importa, aliviar de la forma más eficaz posible el sufrimiento de las personas. Y esa es una cuestión que seguro seguirá evolucionando.